Dijimos en la clase pasada que los biólogos tienen un tremendo debate respecto a qué entienden ellos por especie, al punto que algunos consideran que se trata de algo sumamente arbitrario, extrapolando esa conclusión a un nivel incluso filosófico, abrazando abiertamente una suerte de nominalismo. Planteamos entonces que para evitar confusiones tenemos que separar las aguas e identificar lo que se entiende por especie a un nivel metafísico e identificar lo que se entiende por especie a un nivel biológico, tomando de todos modos el concepto científico de evolución transespecífica como fenómeno en el cual podemos observar, aunque no siempre, la emergencia de nuevas especies metafísicas. Así como también, en el mismo sentido, con independencia de la distinción del concepto filosófico y biológico, es posible que se produzcan solapamientos respecto a determinados organismos. Vale decir que coincida una especie metafísica con algún o algunos conceptos de especie biológica. Pero es un solapamiento que al fin y al cabo permite de todos modos hacer la distinción, ¿ok? Intentemos arrojar luz entonces a este mar de complejidades una vez más, bajo el amparo de la evolución tomista. Si intentamos dar una definición de cada término en la respectiva área, nos va quedando este recuadro. A nivel metafísico, por forma sustancial, vamos a entender un principio metafísico de actualidad que le da a la entidad aquello que le hace ser lo que es. En otras palabras, se trata de un principio que informa a la materia prima de una entidad determinada. Esta no solo se reduce a las especies animadas, sino que también a las inertes. El siguiente concepto importante es el de especie metafísica. Se trata de una categoría universal para la clasificación de entidades que pertenezcan a una misma clase ontológica, basado todo esto en un particular tipo de forma sustancial que los actualiza, en tanto que son diferenciados entre sí en función de sus características accidentales. ¿Qué es, por otro lado, a nivel científico, ya no filosófico, lo que entendemos por especie? Aquí es en donde se producen los grandes debates de la actualidad, pero en general podemos decir que se trata de una categoría universal que clasifica a un número determinado de organismos vivientes en un grupo en base a fenómenos empíricamente observables, como pueden ser el cruzamiento, la ocupación de un determinado nicho ecológico, su historia evolutiva, su estructura poblacional, las características intrínsecas como el genotipo, el fenotipo, conjunto homeostático de propiedades, etc. Lo importante es comprender que se trata de un agrupamiento usualmente práctico y operacional. Por eso es que cuando en el famoso libro Vida de la Mars Society Chile se dice que la identificación del surgimiento de una nueva especie depende exclusivamente del criterio arbitrario del ser humano, falta aclarar las cosas. La arbitrariedad se predica del pragmatismo científico y no impide eso la identificación de especies metafísicas. Uno podría disculpar que no sea necesaria la distinción en un libro estrictamente científico. Pero el problema es que no está en el corazón de los autores ser conciliadores con la filosofía, toda vez que en el mismo capítulo consideran que el surgimiento del hombre se debe como un todo exclusivamente a razones evolutivas. Cosa que no solo es imprecisa, sino que falsa. Como ya sabemos, atendido a que las facultades intelectivas y evolutivas no emergen de la materia, es imposible que la ciencia se haga cargo del estudio completo de lo que el hombre es. Pero además, el ejemplo del hombre sirve muy bien para lo que nosotros estamos abordando aquí, toda vez que en más de alguna clasificación arbitraria de aquellas pragmáticas de las que se puede valer la ciencia, es posible considerar a los seres humanos actuales como pertenecientes a la misma especie que algún homínido extinto que podría haber tenido, por ejemplo, una constitución muy similar a nivel material, pero que sin embargo haya carecido de alma trascendente. Y esto se relaciona con la diferencia que plantea el biólogo molecular Nicanor Austriaco entre humanos anatómicamente modernos versus humanos conductualmente modernos. Habiendo hecho esa aclaración, ya estamos en condiciones de volver al debate principal respecto del salto de especie a especie. Lo que nos interesa a nosotros es ver
la posibilidad de que una especie metafísica se transforme en otra especie metafísica en el fenómeno de la evolución transespecífica. Ya tratamos este asunto a partir de las explicaciones de Austriaco, sobre todo para refutar a Chaverek, que es partidario del diseño inteligente, y lo hicimos, se recordarán ustedes, en clases pasadas empleando el archirrepetido ejemplo de la serpiente a partir del lagarto. Además de Austriaco, en los últimos años, es su hermano dominico Tabachek quien analiza, por supuesto, también este asunto al abordar el salto de la especie a especie entre las páginas 161 y siguientes de su Theistic Evolution, publicado por la Universidad de Cambridge el año 2024. Expliquemos sus ideas principales. Lo primero que dice Tabachek es que para la filosofía tomista es claro que ninguna criatura en sí misma tiene el poder para crear otra especie. El asunto es que, al igual que lo mencionado por Austriaco, de eso no va la macroevolución a nivel metafísico, sino que va de un cambio en la disposición de la materia propiciado por cambios accidentales en un espacio larguísimo de tiempo usualmente, y por lo tanto no transgrede el axioma de que cambios accidentales no pueden producir un cambio sustancial. El concepto tomista de disposición de la materia es, junto con el pensamiento intensificado del árbol vital, a mi parecer, las claves del debate, estos dos conceptos que hemos estado abordando en las últimas clases. Porque a diferencia de otras versiones de la evolución teísta que plantean la necesidad de intervención divina directa para la aparición de nuevas especies metafísicas, con el objeto de superar el problema del axioma que espeta que la naturaleza no da saltos, como advertía por ejemplo el lógico español José Miguel Gambra, quien no se siente cómodo con la macroevolución por este asunto, al tomismo evolutivo le basta con el concepto de pensamiento intensificado que no dista de ser algo que ya forma parte de la propia vida. Siguiendo similar senda, Tabachek explica más técnicamente este tema, afirmando que en el tomismo evolutivo, los nuevos efectos que llegan a existir gradualmente y a través de los movimientos y operaciones de las criaturas, podrían entenderse como actualizados mediante la transformación de materia ya existente y entonces apropiada. Dicho de manera más clara, el tomismo evolutivo no requiere de una intervención divina directa en el origen de nuevas especies de plantas o animales. La única excepción es el origen del hombre, así como en todos los que luego son creados, en donde el alma es infundida desde la posición extrasistémica de Dios y al momento de la concepción. Y ahora, para terminar con esto, vamos a ver el abordaje que hace de todo esto mismo, que yo llamo el punto clave del debate, el profesor Juan Eduardo Carreño, en su libro relativo a la evolución del viviente corpóreo a la luz del tomismo. Como esta clase pretendemos subirla liberada a nuestro canal de YouTube, puede que muchas personas no conozcan quién es Carreño, que ya lo presentamos unas clases atrás, así que lo volvemos a presentar muy brevemente. Juan Eduardo Carreño Páez es médico titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Fundamentación Filosófica por la Universidad de los Andes, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, y como si todo eso fuese poco, también es doctor en Ciencias Biomédicas de la UC. Tal y como también les anticipaba clases atrás, esta es una obra bastante importante al punto que el año pasado fue traducida al inglés, en la versión que ustedes también pueden ver en la diapositiva. Así que veamos lo que tiene que decir en torno al asunto de la evolución transespecífica. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así podrás acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y así disfrutar de interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a todas las clases del curso Neurociencia Tomista. 5. Acceso a todas las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia. Y 6. Acceso a las clases del curso en actual publicación Dios, el hombre y la máquina. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Descubre la belleza del misterio. ¿Son el origen de la vida y su evolución fenómenos con implicancias filosóficas y teológicas? Creemos que sí, pero así como rechazamos el materialismo, rechazamos también el diseño inteligente. En este especial podrás conocer en profundidad una propuesta distinta, llamada Evolución Tomista, contenido exclusivo para miembros del canal de YouTube y estudiantes de los cursos patrocinantes. Do angels and demons exist? Are they simply myths and legends from ancient times,
that have persisted in popular storytelling? Or is there truly a supernatural dimension of existence in constant contact with our material lives, where ethereal beings guard over us on one hand, but others induce us to evil and attack us? Discover it in this original and exclusive course from educational project Patagonia Free Will, based on the studies of prestigious scholars from recent decades. In Angels and Demons, you will study the history and philosophy behind this enigmatic subject. Completamente subtitulado al español para hispanohablantes. Descubre exclusivos códigos de descuento para los cursos culturales que han presentado este capítulo en la descripción del video. Carreño parte identificando algo bastante curioso, que es el hecho de que la Quinate consideraba que cada ángel agota su propia especie. Un hecho que se explica por la estructura entitativa de los seres angélicos, que como sabemos son sustancias separadas. Eso no ocurre, por supuesto, en las especies corpóreas como nosotros, en donde varios individuos pueden formar parte de una misma especie. Pero siendo así las cosas, ¿cómo puede surgir en el proceso evolutivo un viviente actualizado por una forma sustancial distinta y originaria de todas las que hasta ese punto animaban al resto de los vivientes? Pero Carreño profundiza todavía más y se pregunta si acaso este cambio se produce en el instante que se inicia la ontogenia del nuevo ser, o bien antes en un individuo ya constituido. Carreño entonces identifica dos alternativas. La primera es la que él denomina como transformación, que implica que la forma sustancial que actualiza la materia de un viviente vuelve a la potencialidad de la materia y simultáneamente una nueva forma sustancial específicamente diferente de aquella otra es educida de esta potencialidad. Como resultado comienza a existir un nuevo ser vivo, específicamente diverso del que lo precedió en el proceso. Esta primera alternativa podríamos relacionarla con el llamado cambio en la predisposición de la materia de Austriaco y con la transformación material de Tabachek. Y aquí viene una cosa sumamente importante advertida por Carreño, que es de hecho lo más importante para ir resolviendo de una vez por todas esta cuestión. Este cambio en la predisposición de la materia no debe entenderse, o no debemos de hacernos la imagen mental de que la materia prima es una suerte de receptáculo sin forma en el cual pueden posarse, por así decirlo, como si se tratase de una suerte de gas pululante, las formas sustanciales, sucediéndose unas a otras en la macroevolución. Eso sería entender a los conceptos de forma y materia como dos entidades que van por la vida separadas y por lo tanto implicaría abrazar el dualismo. Y el tomismo no es precisamente dualista, sino que ilemórfico. La hipótesis del tomismo evolutivo sugiere, en cambio, que la materia prima contiene ya todas las formas sustanciales de los seres corpóreos. El asunto es que las contienen no en acto, sino que en potencia. La nueva forma que va a venir a determinarla, por lo tanto, está ya en ella, aunque como decimos, y ahora reiteramos, potencialmente. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se necesita para que se pase de la mera potencialidad al acto? Lo que se necesita son dos cosas, lógicamente. Uno, que dicha forma nueva sea educida de la potencialidad. Y dos, que la forma actual del viviente corpóreo, que hasta ese momento actualizaba la materia, retorne a la potencialidad. Todo esto simultáneamente. Esto es lo que en resumidas cuentas plantea Jacques Maritain. Y quien entrega otra manera de entender este paso de especie a especie es la filósofo Edith Stein, quien básicamente planteaba que en vez de una suerte de retorno de la sustancia anterior a la potencialidad, esta es asimilada o asumida virtualmente en el nuevo viviente. Habiendo entonces descrito técnicamente este asunto como se debe, nos queda por responder la segunda pregunta que se formula el profesor Carreño, que tiene que ver con el momento específico en que se produce la transformación, y es ahí en donde entra a jugar el llamado pensamiento intensificado del que nosotros hemos hablado en clases pasadas, que Maritain denomina como la moción divina sobrelevante,
o el movimiento superelevador. Este autor sugiere que es en las primeras fases del desarrollo del embrión cuando se produciría exactamente el proceso transformador, con la educción de la nueva forma sustancial y simultáneamente el retorno de la forma sustancial original a la potencialidad de la materia. El problema es, como también lo advierte el profesor Carreño en su libro, que esta visión es demasiado limitada, porque está pensada para el modelo de desarrollo de la vida animal. Pero el viviente corpóreo va mucho más allá de los animales. Debemos incluir entonces a todo el espectro del árbol vital. De ahí que el profesor Carreño postula que la transformación tiene lugar pocos instantes después de la concepción en las fases inaugurales de la existencia del nuevo ser, que se encuentra allí en estado de máxima plasticidad, un periodo de desarrollo que además existe en todos los seres vivientes. De más no está advertir que, en estricto rigor, una nueva especie sustancial no puede emerger gradualmente, porque la sustancia es indivisible en su ser, o se es león o se es caballo, no hay un intermedio metafísico. Esto implica que cuando una nueva especie metafísica surge, el cambio es abrupto en cuanto a la sustancia, aunque sí es lo común, como lo hemos estado advirtiendo en clases anteriores, que esta especiación está precedida por una modificación accidental progresiva, que esta toma muchísimo tiempo, del orden de millones de años incluso, tomando además en consideración todos los factores científicos que protagonizan la evolución, que es lo que también nos permite ir describiendo cómo es que se va gestando esta transformación o cambio de la disposición de la materia, lo que finalmente va a concluir en la educción de la nueva forma sustancial gracias al pensamiento intensificado, que es otro factor importantísimo a tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque sin él no se explica cómo es que dicho salto en definitiva se produce, toda vez que el viviente por sí mismo no tiene facultad alguna de crear nada. De ahí que el profesor Carreño se incline por la conjunción de una causalidad inherente al viviente con una causalidad extrínseca a él, pero que el tomismo evolutivo soluciona sin acudir a una intervención divina directa. Veamos la explicación que da Carreño en sus propias palabras. Citamos: por la diversificación accidental, los vivientes podrían derivar en razas y linajes cada vez más divergentes entre sí, aunque siempre en el seno de una y la misma especie. ¿Ok? Todo eso es lo que hemos estado explicando clases atrás con otros autores. Estas modificaciones, por lo tanto, aunque insuficientes para provocar el cambio intraespecífico, sí que podrían al menos solicitar la intervención de una o unas causas extrínsecas competentes. Y entonces la pregunta que claramente salta a la palestra es: ¿cuáles serían entonces esas causas? Una primera alternativa sería recurrir a la intervención divina directa, que algunos partidarios de la evolución teísta en general dicen que efectivamente se produce. Yo no estoy de acuerdo. En general los tomistas evolutivos tampoco. ¿Por qué? Porque no se condice con el modo en que Dios ejerce su soberanía, cosa que podemos desprender, vamos a llamarlo así, del corpus general del tomismo. La segunda posibilidad, en cambio, es lo que Carreño llama moción divina universal, que es lo que Maritain denomina moción superelevante o superelevadora, y que nosotros preferimos denominar como pensamiento intensificado. Por eso es que cabe preguntarse por la naturaleza específica de este pensamiento. ¿Se trata acaso de una causa auténticamente extrínseca? La respuesta es no y sí. No en el sentido de que, en cuanto a su modo de actuar, se trata de un tipo de agencia inherente al ser vivo, como dice Carreño, cosa que yo he llamado en las últimas 4 clases como elemento inherente al propio árbol vital, pero sí es extrínseco en tanto que su origen es en definitiva divino. Y como saben los que se han visto todas las clases de este especial, yo le llamo pensamiento intensificado porque así como el pensamiento de Dios le entrega existencia a cada instante de tiempo al universo, el pensamiento intensificado, además de entregar creación continua, le da un modo de ser especial al árbol vital, que explica además que sea algo distinto a los objetos inertes. Y como diría Carreño, se trata de una moción divina que no atenta contra la legítima autonomía que les cabe a las criaturas, sino que más bien posibilita su actuar.
Pero fíjense que existe además otra posibilidad que se escapa del plano científico y filosófico, pero que es de todos modos conteste con el sistema atomista, aunque algunos podrían ver de todos modos ciertos pasajes o ciertas cosas de la obra de Laquinate que generarían conflicto, pero en general es posible. ¿Y de qué estamos hablando? Dice relación con la intervención de sustancias separadas en la macroevolución, tal y como usted lo está escuchando, ángeles metiendo mano, por así decirlo, para contribuir a la especiación. Tiene algo de poético esto, ¿no lo creen? Ángeles dedicados al trabajo de ayudar en la creación de nuevas especies, una cosa que resuena como con el Silmarillion de Tolkien y sus famosos Valar, cosa que no es del todo descabellada, porque como bien diría don Julio Filippi, jurista experto en angelología, los ángeles están donde actúan, y así como en un resting state, ¿cierto?, de fMRI, como lo vimos también en unas clases del curso Neurociencia Atomista, solo es posible identificar el efecto que produce el demonio en el cerebro de un poseso en estado de reposo. Con la síntesis evolutiva moderna solo podemos enterarnos del cómo es que se van produciendo la aparición de nuevas especies. Pero no podemos enterarnos del detrás de cámaras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, aquellos elementos metafísicos y teológicos que complementan la visión. Y en ese sentido también podría haber, efectivamente, intervención de sustancias separadas. A alguien muy bien le podría preocupar que si uno se abriese a esta posibilidad, los ángeles podrían estar interviniendo en cuanto fenómeno, tú te imaginas. Pero el tema es que eso no es coherente desde el punto de vista teológico con el tomismo, toda vez que Dios solo permite la manifestación angélica para determinadas y puntuales situaciones. La evolución, así como lo es, por ejemplo, la posesión demoníaca, podría ser una de ellas, ¿ok? Una de esas permisiones. Para Carreño, a pesar de lo atípico del planteamiento, para una cultura tan secularizada como la nuestra, que uno le presenta todo esto y claramente se te van a reír en la cara si no forman parte, digamos, de la cultura judeocristiana aplicada, que cada día lamentablemente es menos, bueno, puede sonar extraño, pero no es incoherente dentro del sistema teológico y del sistema atomista en general. Incluso Carreño se atreve a reflexionar cómo es que se llevaría a cabo esa intervención angélica, la que se ejecutaría mediante la actuación de las sustancias separadas sobre ciertas causas segundas de índole puramente natural, sea para activarlas, sea para modificar su actuar, favoreciendo esa disposición última que solicita y prepara el cambio transespecífico. Y lo fascinante es que este modo de comprender la intervención angélica es incluso complementaria y no excluyente de los otros planteamientos que son más comunes para poder explicar el, entre comillas, salto de especie a especie. De modo tal que la moción divina sobre Levante, nuestro pensamiento intensificado, actuaría como causa eficiente principal del fenómeno macroevolutivo, en tanto que la acción angelical dirigiría el itinerario evolutivo, favoreciendo ciertos derroteros de entre muchos otros posibles, según los fines previstos y ordenados por la providencia y el gobierno divino del mundo. Todo esto a su vez complementa y no excluye para nada lo que las ciencias naturales nos van revelando acerca de la dimensión material del fenómeno evolutivo. Así que sí, existe la posibilidad de que usted pueda conciliar nada menos que la síntesis evolutiva moderna con el pensamiento intensificado y la intervención de ángeles. Por muy loco que esto pueda parecer. Y con esto entonces damos por terminada esta unidad del especial. Y ahora nos vamos a sumergir por fin en una serie de clases que tienen como finalidad refutar sistemáticamente el llamado movimiento del diseño inteligente. Y que por supuesto va a ser la unidad más polémica de todas, porque yo sé que el diseño inteligente engatusa a muchas personas creyentes, sobre todo en el mundo protestante, que suena muy atractivo en primera instancia, pero lamentablemente padece de severos problemas epistemológicos y contiene una dramática confusión que a la larga lo que hace es hacerlo insostenible tanto como teoría científica como filosófica. Y para entender por qué, vamos a estudiar primero los elementos esenciales de lo que es el diseño inteligente y vamos a estudiar las críticas que se le han hecho por parte de importantes autores actuales, como por ejemplo Stacy Trasancos,
licenciada en Biología, máster en Teología Dogmática y doctora en Química, colaboradora de Robert Barron en el Word on Fire Institute en los Estados Unidos. Volveremos también en este punto a las disquisiciones de Nicanor Austriaco en Thomistic Evolution, nuestro doctor en Biología Molecular del MIT y fraile dominico que nos ha servido de cabecera en todas estas clases, pero también vamos a ver a muchos otros importantes biólogos y filósofos. Estas clases especiales se van a ir estrenando desde ahora en adelante miércoles por medio, con el objeto de darle espacio a nuevos contenidos que llevan mucho tiempo en carpeta, pero que resulta ya imperioso que salgan. Así que un gran abrazo a la distancia y sigan aprendiendo. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos.